Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Voces de Libertad, el espacio en donde a través de los análisis y puntos de vista de nuestros invitados nos harán cuestionar o reafirmar nuestras creencias y formas de ver la vida. El día de hoy tenemos la participación de invitadas especiales que nos hablarán de un tema muy importante y extenso, una problemática social actual que hace mucho daño y que nos aqueja diariamente, la violencia de género. Para esto, damos la bienvenida a Erika Sánchez, Victoria Vázquez y Ángeles Morales, que nos compartirán su análisis, discutirán la problemática y aportarán las conclusiones del tema. Démosles un fuerte aplauso. Hola, me llamo Erika, tengo 34 años y me gustaría comenzar retomando algo que pareciera tan básico pero tan importante a la vez, como lo es la definición del término violencia de género. Y voy a retomar el concepto que señala la Organización de las Naciones Unidas, el cual dice lo siguiente, textual. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en género colocan a las mujeres y a las niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Pero, si bien las mujeres y niñas sufren de violencia de género de manera desproporcionada, es importante resaltar que los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. Si bien el tema que nos compete el día de hoy es violencia contra las mujeres, es importante recordar que al día de hoy los hombres no están exentos, pero particularmente yo creo que el tema resuena más cuando se trata de una mujer, ya sea por vergüenza, machismo, N cantidad de razones sobre las cuales nos podríamos poner a platicar el día de hoy. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra violencia, ustedes me dirán si no, inmediatamente viene a nuestra cabeza la violencia física, que llámese golpes, maltratos, etc. Pero la realidad es que tristemente la violencia de género puede verse de muchas formas, se disfraza de muchas formas, ¿no? Puede ser de tipo sexual, físico, psicológico, económico y puede darse tanto en espacios públicos como en una esfera más privada. Las amenazas, la coerción y la manipulación también son formas de violencia de género. La violencia de género, como les dije, puede tomar muchas formas, ¿no? Puede ser violencia de pareja, violencia sexual, un matrimonio infantil, una mutilación genital femenina, que, bueno, eso en México probablemente no lo escuchamos mucho, pero existe. Y esto implica la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en sus órganos genitales. Y esto es con fines no médicos. Esta es una práctica que se lleva a cabo sobre todo en niñas que se encuentran en la edad infantil y más o menos 15 años. Es increíble que en pleno siglo XXI algunas sociedades la vean como un rito iniciativo, otras lo utilizan para reprimir la sexualidad de las niñas o como lo justifican o tratan de justificarlo algunas veces para salvaguardar su castidad. Ni el Islam ni el cristianismo, por mencionar algunos ejemplos, respaldan esta práctica, pero es habitual que se recurra a los textos religiosos para tratar de justificarla. En los lugares donde la mutilación genital femenina está más extendida, las comunidades la consideran casi como un requisito, o más bien como un requisito para el matrimonio o la herencia, lo cual hace que sea difícil para los progenitores no someter a sus hijas a esta práctica. Es un tema más de cultura. Las familias que rechazan participar en la mutilación genital se enfrentan al ostracismo y exponen a sus hijas al riesgo de no ser aptas para el matrimonio. A pesar de que el número de niñas y mujeres víctimas de la mutilación o ablación genital femenina a nivel mundial sigue siendo desconocido, se estima que al menos 200 millones de niñas y mujeres de 31 países en 3 continentes han sido sometidas a esta práctica. Estas son cifras de UNICEF, las pueden revisar, ahí están oficiales. El Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que más de 4 millones de niñas corren el riesgo de ser víctimas de la ablación genital cada año. Aunque la mutilación femenina está disminuyendo, en la mayoría de los países donde es una práctica muy extendida, los avances para erradicarla han sido muy dispares. En algunos países sigue siendo tan habitual como lo era hace 30 años. En Guinea o Somalia, por ejemplo,
Más del 90% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años han sufrido algún tipo de ablación genital. Por otro lado, encontramos los supuestos crímenes de honor, que son los asesinatos de personas por parte de uno o varios miembros de su familia debido a la creencia de que la víctima habría causado desprestigio a su familia a causa de su comportamiento sexual. Las consecuencias de la violencia de género son devastadoras y las repercusiones para quienes logran sobrevivir pueden ser permanentes. De hecho, la violencia de género puede provocar la muerte de una persona y créanme, estoy convencida de ello. A casi 10 años de haber sido víctima de violencia de género, me gustaría compartirles a grandes rasgos lo que entendí en el proceso, desde que comencé a vivirlo hasta todo lo que vino después. El miedo, el enojo, la culpa, la tristeza, la soledad, y es que paradójicamente una desarrolla de manera increíble lo que yo llamaría el síndrome de Estocolmo, que es donde la víctima forma un vínculo positivo hacia su captor, o en este caso, hacia el agresor. Y es que créanme, poco a poco vas perdiendo de vista lo coherente, lo real, y te envuelves en una burbuja completamente fuera de lugar. De algún modo justificas, y aclaro, no quiero decir que apruebas, porque no es así, pero sí de algún modo aceptas vivir con cada uno de esos actos. Uno de mis aprendizajes más grandes se da cuando escucho opinar a las personas sobre el tema, sin haberlo vivido en carne propia. Y hacen comentarios como, es que parece una mujer muy inteligente, que sin alardear en mi caso particular, así me considero. O, ¿por qué permite eso? Seguro lo vivió en su casa. Pues no, yo tuve la fortuna de crecer en una familia muy sana emocionalmente, amorosa, padres presentes, trabajadores, ningún tipo de violencia en casa, así que no aplica ninguna de las dos. Y como el mío, conocí al menos 6 casos muy similares. Los viví de cerca, con mujeres importantes, de buenas familias, vida impecable, casi la familia perfecta. Ocupaban puestos muy altos, pero a puertas cerradas, todas éramos igual de víctimas. Ellas, en su momento encontramos consuelo contando nuestras historias. A lo que quiero llegar con todo esto es que la violencia de género no tiene requisitos. No necesitas cubrir un perfil específico para ser víctima de. Cualquier mujer está expuesta. Lo que sí es que hay mujeres más vulnerables que otras por una cantidad enorme de razones. Por buscar cobijo, protección, amor, estatus social, etc. Y si no tienes lo que yo llamo una canasta bien llena de amor propio, de valores, de cariño, de confianza, lo eres todavía más. Particularmente agradezco lo vivido en esos años porque finalmente esa parte de mi vida me hizo ser la mujer que soy ahora. Fue un parteaguas y me gusta la versión en la que me convertí. Uno aprende a valorar todo, pero la vida y la libertad es lo que más se agradece. Suena increíble, pero en la actualidad, según las Naciones Unidas, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia de género y 1 de cada 4 ha sido víctima de violencia de género, lo ha sido durante el embarazo. Ahora bien, existen diversos tipos de causas que originan la violencia de género o que podrían originar la violencia de género. Entre esas causas están las culturales, ya que muchas sociedades ven a la mujer como un instrumento, como inferiores. Pero también puede ocurrir que algunas mujeres influenciadas por una cultura de odio hacia los hombres ejerzan violencia contra ellos. Justo el fin de semana me acaba de tocar ver a un par de chicos, estábamos tomando un café con mi esposo. En la mesa de frente veo como la chica de verdad toma del cabello al chico y lo está jalando y le está... increíble de verdad que en pleno siglo XXI, así frente a tantas personas, existan todavía pues estas formas de, ¿no? Yo me quería levantar y no sé qué quería hacer ahí, ¿no? Pero bueno, de igual forma también están las causas microculturales específicas, que son la educación que se recibe respecto a los géneros y lo que transmite los medios sociales y el mensaje que comunican respecto a los hombres, mujeres o personas con una orientación sexual diferente. Otra razón podría ser las causas legales que tienen que ver con el tratamiento legal que se le da a la violencia de género, ya que si no hay penalización significativa y si las autoridades no se comprometen con aplicar justicia al respecto,
pues obviamente se propaga mucho más la violencia, ¿no? Hace falta solamente echarse un clavado a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal en materia de violencia, con su última reforma que recién se hizo el 17 de enero de este año, y te das cuenta que hay muchísima materia gris. Sería, de verdad, esta materia gris o estos huecos, estas como, digamos que espacios en blanco, sería otro tema muy interesante de análisis, ¿no? Las víctimas de violencia de género sufren problemas de estrés, ansiedad, baja autoestima, miedos, inseguridades, etc. Por ello, es muy importante identificar de inmediato actitudes que nos incomodan. La ENDIRE en 2021 estimó que en el estado de Puebla el 70.8% de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial a lo largo de la vida y 41% en los últimos 12 meses. Actualmente, el pasado 25 de diciembre, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó su más reciente informe con datos al 30 de noviembre de 2023 sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva. Y de acuerdo a estos datos, en junio de 2022, sigue siendo el mes con más asesinatos de mujeres en México. De enero a noviembre de 2023, solamente en este lapso de tiempo se registraron un total de 3.156 mujeres víctimas de muertes violentas, 769 víctimas de delitos de feminicidio, de estas 787 presuntas víctimas de feminicidio, 2.369 mujeres víctimas de homicidios dolosos. En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado un total de 18.674 mujeres víctimas de muertes violentas, 13.853 mujeres víctimas de homicidio doloso y 4.688 delitos de feminicidio. De estos 4.821 presuntas víctimas de feminicidio. Los estados de la República que presentan más feminicidios en el tercer mes de 2023 fueron Estado de México con 86 delitos de feminicidio, le sigue Nuevo León con 64, Ciudad de México con 51 y termina en Veracruz con 43. Es increíble, estas cifras son increíbles. La realidad en nuestro país es verdaderamente una locura. A continuación, presentamos la discusión, llevada a cabo por Ángeles Morales y Victoria Vázquez, la cual fue grabada para presentar y exponer diferentes puntos de vista del dicho tema. Adelante. Pues buenas noches, Vic. Buenas noches, Ann. ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. Igualmente, yo estoy muy bien y el día de hoy me gustaría que tú y yo participáramos en este podcast que formamos, dando nuestra propia opinión y también abordando pues hechos que como mujer son importantes saber y también de reconocer como persona que existe en esta sociedad. Entonces, Exactamente, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no existe alguna mujer que no haya sufrido violencia de género, de cualquier tipo, ¿no? Como nos decía nuestra compañera Erika, económico, desde hacerte sentir mal, en el trabajo incluso. ¿nos podrías compartir como un ejemplo de lo que podría ser la violencia del género en el trabajo? Bueno, en el trabajo está desde que a lo mejor son las mismas funciones, pero tú por ser mujer te ganas menos que tu compañero, ¿no? Sí. Creen que sirves menos porque te vas a embarazar, porque te vas a casar y no vas a dar lo mismo que da un hombre. Sí. De hecho, está muy curiosa esa parte, ¿no? De justamente cuando te embarazas, que muchas mujeres son despedidas y se supone que eso no es legal, hasta donde yo sé. Pero aún así se hace mucho. Exacto, porque creo que las leyes son un poco tibias, ¿no? Uh-huh. O sea, aparentemente sí, están en defensa de la mujer, pero ya en hechos, pues, dejan mucho que decir. Creo que hace falta una reforma a estas leyes que sean más estrictas en ese sentido y que realmente obliguen a las empresas a respetar a la mujer y que le den lo que es lo de su incapacidad y lo que le corresponde para que
ella pueda regresar a su trabajo. De hecho, algo que quería comentar, justamente esto, que cuando tú vas y te acercas, no sé, a algún policía o algo, tú quieres ejercer tu derecho, porque estás en tu derecho, desde que estás en el trabajo, en una relación. Si alguien te está violentando o está faltando a tu integridad como persona, es tu derecho ir a la policía y comentar lo que está sucediendo. Pero justamente cuando pasan este tipo de cosas, creo que casi todas las mujeres nos ha tocado vivir esto, que es que nos juzgan o nos tachan de mentirosas, de locas, de histéricas. Siento que hasta el hecho de ser mujer muchas veces va hilado a que te llamen histérica o loca. Pero bueno, fíjate que eh, viéndolo, bueno, yo tuve una experiencia personal con un novio que realmente pues sí me dañó psicológicamente, ¿no? Mm, Físicamente no me golpeó, pero sí como que me manipulaba, me decía lo mm, que tenía que hacer, todo eso, ¿no? No mm, dejaba que tuviera amigos, no dejaba que fuera a fiestas, mi familia incluso me dijo, has cambiado demasiado tu forma de vestir, tu forma de ser, ya no te ríes, ya nada, ¿no? O sea, él manejaba mi vida. A lo que voy es que, resulta que su mamá, él no tenía papá, mm. estaban separados. Pero aquí la machista era la mamá. O sea, es increíble, ¿no? A veces uno dice, es que Ajá, la violencia de género se da porque tienes un patrono con el papá, porque ese patriarcado, sí, por, siempre es al papá, ¿no? Porque así te lo enseñó el papá. Pero también la mujer, como mamá, sí. cría un macho. Sí, 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 sí. No es solamente por parte del hombre que digas, ¿Mm? él tiene la culpa porque es hombre, sino que hay mujeres enemigas de las mujeres. Sí, sí, eso está también, de hecho, hasta nos podríamos remontar a justamente cuando la educación estaba en poder de la iglesia. Hace poco le preguntaba a mi abuela si esto era cierto. Ella tiene, me parece que 87 años. Entonces me dice, sí, fíjate que sí, sí es eso, sí, sí pasaba, me dice ella. Porque las mujeres, me cuenta que su propia mamá no la dejaba ir a la escuela justamente porque les decían, es que la mujer no tiene nada que hacer en un trabajo, ella pertenece a la casa. Entonces, sí es como una cultura que pega mucho porque mi abuela también tiene muchísimos estigmas con eso y ahorita creo que ha cambiado mi abuela y la verdad es sorprendente cómo mi abuela ha cambiado esas ideas teniendo en cuenta que es una persona ya grande, a comparación de muchas otras que de plano nunca cambiaron esas ideas y de hecho las fomentan y creen que es correcto, tanto Exacto. que ajá, que la mujer pertenezca a la casa, que no pueda hacer cosas y que el hombre tenga que llevar todo como si fuera una manada o algo así. Pero también bueno, se me hace también algo curioso también lo que ella comenta, ¿no? Que hay muchas veces, pues la mujer por miedo, le dicen por miedo, por tonta, no, Mm, así es la palabra, no, perdón, pero es lo que se sí, expresa que a lo mejor por débil, no, no acusas, no acudes, ¿no? sí, Pues yo sí, creo sí. que no va por ahí, ¿no? Sí, Creo exactamente. que ¿Por qué la víctima es a la que todavía se le tiene que decir que es tonta y débil cuando es una víctima? Creo que, pues, como cualquier víctima, está en su derecho, ¿no? De sentirse tímido ante esta problemática. Entonces, no, es cierto, no me había fijado en eso. podríamos, por ejemplo, en México yo creo que lo que hace falta para que una mujer se sienta segura pues de denunciar Mm, todo estas cosas tan terribles que pasan, ¿no? Yo siento que hace falta
pues refugios. Denuncian y pues muchas tienen años sin trabajar porque se dedican al esposo, y si denuncian tienen el miedo, ¿no? De qué va, de dónde, cómo van a mantener a sus hijos. Y creo que aquí en México no hay eso. Porque estamos Sí, muy atrás en ese sentido, ¿no? En apoyar a la mujer, en que se sí. sienta protegida y sin miedo para denunciar. Y también hace falta mucho asesoramiento psicológico. Sí, sí, sí. Y de profesionales que realmente sepan lo que están haciendo, ¿no? Porque muchas veces, como dices esto, es difícil de por sí ya ir a denunciar. Ahora es más difícil todavía separarse porque no tienes a dónde ir. Y si en caso de que llegaras a algún lado y te están brindando apoyo, creo que lo menos que quieres es que un profesional pues no te dé una calidad de servicio. Creo que es lo peor que le podría pasar a una mujer en ese sentido, porque si de por sí ya vienes de una relación que es tóxica y deja tóxica, que está contra tu integridad de persona, eh, creo que lo menos que necesitas es eso, que todavía recibas un servicio que es pésimo. Entonces, pues sí, hace muchísima falta. Y como lo decías, me parece que mencionaste algo sobre que desde chiquita, Ujú. ¿Qué es lo que te están metiendo desde chica, no? Desde... ajá, algo que quería mencionar es que justamente desde niñas, como que algo que estaba leyendo, era que las niñas se sienten muchísimo más inseguras que los niños de su misma edad. Entonces ¿Por creo que qué? estamos mal en la sociedad, en educar a nuestros hijos, porque tampoco, muchas veces culpamos al gobierno y por las leyes también, porque son tan tibias. Sí, las Ujú. leyes son tibias, eso estamos de acuerdo, pero también uno como mamá, como papá, tiene uno la obligación de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas para que sepan respetar a los demás. Fíjate que ahí tocas un tema muy importante que creo que también en nuestra carrera, escuchando a maestras, bueno, algo muy popular que oigo es que los papás van y se quejan de que su hijo no es como los papás quieren que sean, pero cuando vas con ellos te das cuenta de que solamente están como que pensando que llevan a los niños a la escuela a que ahí los eduquen o que el celular los eduque, pero en ningún momento el padre tiene como esa conciencia de, es que le tengo que enseñar a mi hijo esto, porque, tanto porque es una obligación, yo creo, que como padre la tienes, y también porque, pues tú como persona, ¿no? Tienes que estar informado, tienes que saber de esas cosas, y más actualmente porque yo pienso que ya no hay excusas, porque tienes muchísimos medios de información, es lo que yo pienso. Sí, porque las cifras de mujeres son alarmantes, según lo que nuestra compañera Erika pues nos comentó, pero yo no quiero que se deje de lado también a la violencia que ejerce la mujer contra el hombre. ¿Por qué está pasando? Creo que lo que decías, que las mujeres también decimos, no, es que nosotras pertenecemos a la casa, y desde que se dice eso, estás asumiendo que también el hombre no puede, tiene ciertas limitaciones, como cuando, no sé, hacen algo diferente. Bueno, lo vivo con casi todos los hombres que he conocido, ya sea de mi familia, amigos, y cuando conoces a un hombre, son muy cerrados, y cuando se expresan o lloran, se les dice que está mal, que porque son machitos y no deben llorar. Yo pienso que puede ser en gran parte por el machismo que ha existido y se sigue ejerciendo. Pues sí creo que tenemos que cambiar como sociedad, como familia, saber educar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y aunque la escuela pues no tiene la obligación de educar, creo que Ujú. es necesario
hacer pláticas, algunas materias o para hablar sobre esto, ¿no? No es imposible, pero sí es muy difícil. Entonces sí estaría muy bien que hubiera programas especiales para que se hablara sobre la violencia. Una pregunta que tú me proponías, así como también para encasillar todo el tema. ¿Por qué existe? Pues como lo comentamos, ¿no? Por la mala educación, Ujú. por el patriarcado, porque tenemos una idea incorrecta de lo que debe hacer o no hacer la mujer, porque como mamás educamos mal a nuestros hijos y a nuestras hijas. Creo que todo depende de la familia. Pienso que es más por la cultura. Pienso que México en especial tiene como una cultura tanto de violencia como machista. Entonces, pues como bien lo dices, viene desde la familia, todo parte desde ahí. No puedes esperar que tu hijo no sea de cierta forma si nunca le enseñaste a no serlo, ¿no? O mínimo le dijiste, le intentaste ayudar. Está bien si haces tu intento como padre, pero justamente hay muchas ocasiones en donde hasta la familia puede que no baste porque lo que decía, en todos lados te lo encuentras, pero sí, nada mejor que una buena educación. ¿No? Cultural, educativo y religioso, ¿no? Sí, exactamente. Me dio mucho gusto platicar contigo. Igual a mí, muchas gracias. Sería todo. Sí. Esperemos volver a tocar otro tema interesante. Bien, ahora llegamos a la parte de las conclusiones y cabe resaltar que es muy importante reconocer cuando estamos siendo víctimas de violencia, ya que como mencionamos en un principio, a veces solo se limita a la violencia física, siendo esta solo una parte de lo que puede sufrir una víctima. Después de reconocer la violencia, es importante tomar acción. En nuestras manos está la erradicación de la violencia. Hay que darle más visibilidad a este tema y no quedarnos calladas a cualquier injusticia que nos esté pasando o que estemos presenciando, a las posibles soluciones para frenar este problema. Tenemos que unirnos y crear una red de apoyo. Actualmente existe la línea Sin Violencia que está operando las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es completamente gratuita, confidencial y de muy fácil acceso. Únicamente hay que utilizar el número 810-84-053 desde teléfonos privados, públicos o celulares, si se encuentra en cualquier parte de la República Mexicana. Hay que recordar que si se accede al servicio desde un teléfono celular, su compañía telefónica le estará cobrando el tiempo que tome hacer la llamada. Este es un beneficio de la Comisión de Atención de la Violencia contra las Mujeres e Igualdad de Trato y Oportunidades del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres. Finalizamos con las siguientes frases hermosas. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, por favor, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Ánimo a los hombres y niños de todas partes a que se unan a nosotros. La violencia de género no será erradicada hasta que todos nosotros nos neguemos a tolerarla. Gracias.